Hola queridísimos alumnos y alumnas. Como hoy he faltado porque está mi crío malo, os voy a hacer un resumen del tema. A ver si me da tiempo a hacer un poquito sin que me molesten, ¿vale? Y si queréis me escribís dudas. Y si veo que hay muchas dudas, mañana por la tarde intento conectarme un rato para resolver las dudas, ¿vale? Hacer una clase online mañana por la tarde. Si hay dudas, si no, no, ¿vale? O empiezo. Mira, lo primero que vimos del tema, o hago un resumen, fue pasar de grado. Ay, no he pintado el lápiz. Empezamos a pasar de grado a radianes, ¿vale? Y yo os definí lo que era un radián, que sí tenía que ver con la circunferencia y todo eso, pero vamos a lo práctico directamente, ¿vale? Lo voy a hacer la clase lo más práctico posible. Os dije, lo más fácil que podéis hacer es aprender que pi radianes son 180 grados. Y a partir de ahí jugas con un regla de 3 y aprendemos a pasar. Por ejemplo, si me dicen pasar a 60 grados a radianes, ¿cómo lo haría? Pues si 180 grados son pi radianes, pues 60 grados son x radianes. Se multiplica en cruz y me quedaría 60 grados, el pi y el 180 grados. Y siempre se simplifica los grados. Entonces me quedaría, si simplificáis con la calculadora directamente, metéis la fracción y ponéis 60 partido de 180. Y os va a decir 1 partido de 3. Porque entonces 60 grados lo mismo que pi tercio radian. Que me lo dicen al contrario, me dicen ¿cuántos son 2 pi tercios? ¿Cuántos grados? Entonces decimos si pi son 180, pues tan solo hay que sustituir pi por 180. 2 por 180 grados y partido de 3. 2 por 180, 360 grados, partido entre 3 y 120 grados. Por lo que 2 pi tercios serían 120 grados. Así es como se pasaban de grados a radianes y de radianes a grados. Así de fácil. Lo siguiente que os expliqué fue las razones trigonométricas. De un triángulo, de un ángulo agudo, razones trigonométricas. Acordaros lo pesado que soy, que lo primero que tenéis que ver si estamos trabajando con triángulos es que el triángulo es rectángulo. Trigonométrica. Y directamente me voy a ir a un triángulo rectángulo. Imaginaos que tenemos este triángulo y si es rectángulo necesitamos un ángulo de 90 grados. Os recuerdo que los que forman los 90 grados son los catetos. Este es un cateto A y este otro cateto B. Y si este se llama A, el de arriba se llama el vértice A, este se llama el vértice B y este se llama el C, por descarte. Y la hipotenusa es el C. Porque entonces a partir de ahí definíamos que el seno, voy a calcularla del ángulo B. El seno del ángulo B es definición. Os recuerdo que tenéis que ponerla siempre que lo usáis, cateto de opuesto partido de hipotenusa. Y os doy un número. Nunca os va a salir un número más grande que 1 ni más pequeño que 1. Os recuerdo que está acotado entre menos 1 y 1. El coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Igual, estos dos están acotados entre menos 1 y 1. Es decir, que el seno y el coseno tienen que estar entre esos dos valores. Y luego tenemos la tangente, que es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. ¿Vale? Esas son las razones trigonométricas y lo que nos pueden decir es que lo que hemos visto es calcular razones trigonométricas de, por ejemplo, este triángulo. Si nos lo hacen así, eso quiere decir que es rectángulo. En el que esto vale 20 metros, esto vale 16 y esto vale 12 metros. Y lo nombramos nosotros. Esto es A, esto es A, esto es B, esto es B, esto es C y este es el lado C. Me piden que calculemos las razones trigonométricas de B y de C. Yo solo voy a calcular la de B. Seno de B. Como lo tengo arriba, no lo escribo cateto opuesto. Cateto opuesto, si estoy trabajando con B, el cateto opuesto, lo primero que tenemos que ver es quiénes son los catetos y la hipotenusa. Bueno, las que vemos quién es la hipotenusa es el lado más grande, el que está justo enfrente del ángulo recto. Es decir, que esta es la hipotenusa. Esto es la hipotenusa. Por el momento que hablamos de cateto, si estoy con el seno de B y quiero el cateto opuesto, el cateto opuesto es el que está enfrente. El que está enfrente es el 16, partido por la hipotenusa, que vale 20. Pues eso sería directamente el seno. Y si lo dividí, os sale 0,8.
Coseno, cateto contiguo. El cateto que está al lado de B. Al lado de B está la hipotenusa y un cateto. Pues ahora estoy hablando del cateto contiguo, que es el que está ahí. 12 partido de 20. Y esto me sale 12. Entre 20 me sale 0,6. Y luego la tangente, que me va a salir cateto opuesto, que es 16 por el partido del contiguo, 12. Y si os dais cuenta, esto ya sí puede salir, no tiene que estar entre menos y 1 o 1. Sale un número más grande, de hecho, el 1,3 periódico puro. Estas son las razones trigonométricas que vimos al principio. ¿Qué más os dije? Esto es un ángulo agudo, es decir, un ángulo que mide menos de 90 grados. Lo siguiente que hicimos fue complicarnos un poquito más la vida y dijimos, es que no solo vamos a hablar de ángulos más pequeños de 90 grados. Os expliqué que había una circunferencia que se llamaba circunferencia goniométrica y que la circunferencia goniométrica se caracteriza porque tenía radio 1. Y entonces lo dividimos en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Vale? El primer cuadrante está entre 0 y 90 grados. El segundo cuadrante está entre 90 y 180 grados. Y el tercero entre 180 y 270. Y el último entre 270 y 360. Una vuelta tiene 360 grados. Y entonces nosotros, si hacemos nuestro triángulo que hemos visto anteriormente, el seno, si estoy hablando de este ángulo, el seno era el cateto opuesto. Entonces, esto es el seno y esto es el coseno. Yo he dicho en clase el seno, nosotros lo vamos a tomar como si fuera el eje Y y el coseno el eje X, para ver el signo que tiene. Porque si estamos en el primer cuadrante, el seno corresponde a esto. Y si estuviéramos en los ejes de coordenadas son estos rojos. Este es el eje X y este es el eje Y. Esto es positivo, X negativo y Y negativo. Entonces, si nosotros cogemos, vuelvo al triángulo, esto corresponde con el Y positivo, por lo que el seno sería positivo. El coseno es el contiguo al ángulo, este, y corresponde con el eje X positivo, por lo que sería positivo. Y la tangente, posteriormente veremos que es seno entre coseno, por lo que sería más entre más. Si me voy al segundo cuadrante, os dije, en el segundo cuadrante los ángulos tienen esta forma. Y lo voy a pintar de morado. Los ángulos tienen esta forma. ¿Vale? Y ese ángulo está entre 90 y 180. Nosotros, para ver las razones trigonométricas, nosotros no nos vamos a fijar en ese, no vamos a fijar en el suplementario. El suplementario es el que hace que sume 180. Es decir, en este no vamos a fijar. Si creamos nuestro triángulo, ahora, y ahora miramos el seno, hemos dicho que es el opuesto. Esto, que corresponde con el eje Y positivo, por lo que el seno es positivo. El coseno es contiguo al seno, al triángulo que he dicho, que corresponde con el eje X negativo. Y la tangente, más entre menos, más entre menos, que sale menos. Si miramos el tercer cuadrante, os voy a hacer uno nuevo, para que salga un poquito más limpio. En el tercer cuadrante los ángulos son así. Y entonces, nosotros el ángulo sería esto, todo eso. Pero nosotros vamos a mirar el triángulo que necesitamos, vamos a mirar este triángulo. Y en este triángulo el seno es, luego lo pinta en rojo, esto. Y eso equivale al eje Y negativo, lo que es negativo. El coseno equivale a este, que es negativo. Y la tangente, más entre menos entre menos, más. Si me voy al cuarto cuadrante, el cuarto cuadrante sería todo esto, la vuelta, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a fijar en este triángulo. Os lo pinto. Nos vamos a fijar en este triángulo. Y entonces en este triángulo el seno lo pinto en rojo, es esto, equivale al Y negativo. El coseno contiguo equivale al X positivo y menos entre más entre menos. Y eso lo tenéis que saber para poder calcular razones trigonométricas. ¿Vale? Así que una vez que explicamos eso, os expliqué también, ahora un ejemplo, las relaciones fundamentales. Relaciones fundamentales son cosas que se cumple todo ángulo, unas ecuaciones, y os tenéis que saber.
Por ejemplo, el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre vale 1. Esa es la primera. La segunda que os puse, creo que es la tangente de alfa, siempre es el seno entre el coseno, que si os dais cuenta la he aplicado antes para calcular el signo. Y la última, que he dicho que os aprendáis, es que 1 partido de coseno cuadrado de alfa es lo mismo que 1 más tangente cuadrado de alfa. ¿Vale? Esas tres razones os las tenéis que saber. ¿Y para qué las vamos a usar? Os voy a preguntar seguro. Un ejemplo, os digo, sea alfa un ángulo de primer cuadrante, si es de primer cuadrante, y que conocemos que su seno vale 0,57. Calcular el coseno, el resto de la razón trigonométrica y la tangente. ¿Cómo se calculan? A partir de ella. Si yo miro la razón trigonométrica, lo primero que tengo que saber, en el primer cuadrante, tenemos que saber que el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente es positiva. Y a partir de ahí, de las tres relaciones fundamentales, si uso la primera, tendría una sola incógnita. Si uso la segunda, tendría dos incógnitas. Y si uso la tercera, no conozco nada. Entonces tengo que usar la primera. La primera relación fundamental es esta. Y tan solo tengo que hacer sustituir el dedo que conozco. Yo conozco el seno. El seno vale 0,57. Lo que es 0,57 al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y despejo el coseno, que es lo que yo quiero. Coseno cuadrado de alfa sería 1 menos 0,57 al cuadrado. Por lo que para quitar el cuadrado del coseno hay que meter la raíz más menos raíz de 1 menos 0,57. Es más menos. Pero como me han dicho que el coseno es positivo, pues entonces yo me voy a quedar con la positiva directamente. Y entonces cogéis la calculadora, que deberíais saber usarla, y ponéis 1 menos 0,57 al cuadrado y le hacéis la raíz. Y os sale 0,82. Lo he dicho hoy. Allá os dije, nos vamos a quedar con dos decimales para que nos coincida todo. Ya tengo el coseno. Lo siguiente es la tangente. Para calcular la tangente, uso la segunda relación fundamental que me dice que el seno entre el coseno. Y ya tan solo divido 0,57 y 0,82. Me quedaría 0,57 entre 0,82 y eso sale 0,69. Y está hecho, ¿vale? Esto porque estaba en el primer cuadrante, pero imaginaros que os dice sea alfa perteneciente al tercer cuadrante. Y conozco que la tangente del ángulo vale pues raíz de 3, por ejemplo. Lo primero, si estoy en el tercer cuadrante, el seno es negativo. El coseno es negativo, por lo que he explicado antes. Y la tangente es positiva. Y a partir de ahí voy a calcular lo otro. De las relaciones fundamentales de la primera, el seno y el coseno no lo conozco, no puedo usarla. De la segunda, la tangente la conozco, pero desconozco el seno y el coseno. Y luego tengo la última, que conozco la tangente y solo se me queda una incógnita, pues voy a usar esa directamente. Voy a usar la de 1 partido de coseno cuadrado. Es lo mismo que 1 más tangente cuadrado. Y sustituyo en esta relación fundamental 1 partido de coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más la raíz de 3 al cuadrado. Raíz con el cuadrado fuera. Me quedaría 1 partido de coseno cuadrado de alfa y 1 más 3, 4. Multiplico en cruz, me queda 1 igual a 4 por el coseno cuadrado de alfa. El 4 pasa dividiendo. Y una vez que tengo esto, puedo quitar el cuadrado con la raíz. Os recuerdo, más menos raíz de un cuarto. Como hemos dicho, que en el tercer cuadrante el coseno es negativo, pues entonces yo lo voy a meter en menos ya, en vez de quedarme con la positiva. Y eso sale en menos medio. Y ya tengo el coseno. Me falta el seno. Para calcular el seno, pues uso o la primera o la segunda. Yo uso la segunda, que decía que la tangente es el seno entre el coseno. Y la tangente no la daban, que valía raíz de 3. El seno no, lo quiero calcular. Y el coseno menos un medio. Por lo que está abajo, el denominador pasa al otro lado multiplicando. Y me quedaría menos raíz de 3 partido de 2 es el seno de alfa. Y ya estaría hecho, ¿vale? Así usamos las relaciones fundamentales.
un ejemplo de su uso. Más cosas. Os recuerdo que quiero recordar con la Demonstrator. Pero bueno, vamos. Lo siguiente que hemos visto son las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas es calcular es cuando la incógnita está dentro de una razón. Ecuaciones trigonométricas. Y tampoco hemos hecho mucho. Hemos dicho coseno de alfa, por ejemplo, igual a 0,129. Entonces hemos dicho el coseno vale 0,129. ¿Qué ángulo cumple eso? Entonces lo primero que nos planteamos, ¿qué ángulo tiene un coseno positivo? Si nosotros hacemos nuestra circunferencia, que la tenéis que tener mentalmente, el coseno hemos dicho que es el eje X y es positivo aquí. Entonces esto abarca el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Primer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces yo dije, lo que tenéis que hacer es poner alfa, arco coseno, y os aconsejé que siempre pusiéramos el número en positivo, porque así nos da el ángulo del primer cuadrante. Entonces vosotros le dais shift coseno 0,129 y os sale 82,58. Y entonces yo digo, no, hay que darle al botón de grado, minuto y segundo. Y os sale 82 grados, 35 minutos y 17,48 segundos. Yo voy a poner esto solo, ¿vale? Este es el ángulo, pero si os dais cuenta, yo aquí he puesto que hay una solución del primer cuadrante, hay más, pero este año solo miramos de 0,360. He puesto el primer cuadrante, necesito el cuarto cuadrante. Pues en los apuntes tenéis que para pasar primer cuadrante al cuarto cuadrante lo que se hace siempre es 360 grados menos el primer cuadrante. Siempre hacemos eso, ¿vale? Entonces nuestra segunda solución va a ser 360 grados menos 82 grados, 35 minutos, 17 segundos. Por lo que la solución sería 360 grados, y os recuerdo, por ahí 360 grados menos, y ahora metemos 82 grados seguido, sin tocar nada, 35 grados y 17 grados. Y cuando le dais al igual, os sale ya 277 grados, 24 minutos y 43 segundos. Y esta sería la segunda solución del primer y cuarto cuadrante. Esto si me piden primer y cuarto cuadrante. Voy a hacer otra que nos interesa otro cuadrante. Imagino que ahora dicen que el seno de alfa vale menos 0,3. Menos 0,3. Lo primero, el seno es negativo. ¿En qué cuadrante es negativo el seno? El seno es negativo n, os recuerdo que el seno del eje Y ya es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces ahora yo cojo, os he dicho, aconsejo que pongáis alfa arco seno de 0,3 para ver el ángulo del primer cuadrante. Shift seno 0,3 y eso sale 17,45, que cuando le damos al botón de grado, minuto, segundo, 17 grados, 27 minutos y 27 segundos. Pero este no es el que yo quiero. Yo quiero tercer y cuarto cuadrante. Pues bien, para pasar del primer cuadrante al tercero, lo que se hace siempre es 180 más el primer cuadrante. Es decir, que en este caso la primera solución va a ser 180 grados más 17 grados, 27 minutos y 27 segundos. Cogéis la calculadora, lo hacéis como he dicho antes y os sale 197 grados, 27 minutos y 27 segundos. Pero me falta la del cuarto cuadrante. La del primer cuadrante al cuarto cuadrante lo he hecho antes, ¿no? Os he dicho que era 360 grados menos el primer cuadrante. Pues sería alfa 2, 360 menos 17 grados, 27 minutos y 27 segundos. Y el alfa 2 sería 360 grados menos 17 grados, 27 grados y 27 grados. Y sale 342 grados, 32 minutos y 33 segundos. Y ya tenemos las dos soluciones. Hemos visto del primero al tercero, del primero al cuarto. Me queda algo con el segundo. Y tercer y último ejemplo, por ejemplo, que es la tangente de alfa sea
menos 1. ¿Vale? Entonces, la tangente cuando es negativa. La tangente negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Son negativas, pues tengo que dar esa. Entonces, os he dicho, lo hago sin signo. Si lo hacéis con signo, os sale la solución del cuarto cuadrante, pero en real. La experiencia me dice con real siempre, ¿vale? Alfa arcotangente de 1. Y cuando le dé a la calculadora, os sale 45 grados. Ahora yo necesito pasar al cuarto cuadrante, lo hemos visto ya antes, ¿no? Que hemos dicho que el cuarto cuadrante era 360 menos el primer cuadrante. Eso es el 315 grados. 315 grados. Y ahora, para pasar del segundo cuadrante, del primero al segundo es, para el primero al segundo, lo que se hace es 180 grados más el primer cuadrante. Es decir, que nuestra segunda solución va a ser 180 grados más los 45. Esos son los 225 grados. Y ya tenemos las dos soluciones de eso. Y hasta ahí serían las ecuaciones, más o menos. Si os la dan, por ejemplo, tangente de x menos un tercio igual a 0, tan solo tenéis que poner tangente de x igual a un tercio y hacéis lo que ya hemos hecho antes. Es exactamente igual. Hasta ahí ecuaciones trigonométricas. Y yo creo que hasta ahí creo que es lo que tenemos del primer tema. Porque luego los otros son resolución de ecuaciones. ¿Vale? Bueno, os puse también demostrar alguna igualdad, me suena, que tenemos, de lo que es aplicar la fórmula. Os puse las identidades, que era, por ejemplo, que el seno cuadrado de x más el seno de x por coseno de x y partido de 1 más 1 partido de tangente de x, que demostréis que eso vale seno cuadrado de x. Y eso son con las ecuaciones de las relaciones fundamentales. Lo primero que voy a hacer es eso, ese terminador. Lo voy a pasar por el otro lado multiplicando. Me queda seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x. Es igual que seno cuadrado de x por todo lo que pasa multiplicando. Ahora cambio la pizarra. 1 más 1 partido de tangente de x. De las relaciones fundamentales, yo conozco que la tangente se puede poner de otra forma. La tangente se puede poner, eso no voy a hacer nada de momento, y la tangente es lo mismo que poner seno entre coseno. Y deberíamos saber ya que cuando tenemos fracción de fracción, eso hay que transformarlo. Y yo digo fuera con fuera y dentro por dentro. O lo que es lo mismo, eso es lo que es lo mismo, este con este y ese con ese. Por lo que me quedaría 1 más coseno de x partido de seno de x. Y ahora lo que hacemos, quitar el paréntesis de la derecha. Seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x. Para quitar el paréntesis, el seno multiplica y multiplica seno cuadrado por 1, seno cuadrado, más seno cuadrado de x por la fracción. Que si nos fijamos en la fracción, hay un seno arriba y un seno abajo, que se pueden simplificar. Y llegando a la misma cosa a la izquierda que a la derecha, como queríamos demostrar. ¿Os suena? ¿Qué os ponía eso? Eso es lo otro que os expliqué. Y hago otro tipo de problema. Oh Dios, no tengo opción a cambiar la pizarra. No me da. Un momentillo, por favor. A ver si me deja coger una pizarra nueva. Para que se vea más claro. Bueno, aquí. Y creo que ya está. Yo creo que no deberíais tener mucho problema. Os pongo otro problema del tema 1 de los que hicimos más complicadillo. Este triángulo, que esto valía 62 grados, esto es la altura, esto vale alfa, esto vale 4 centímetros, esto vale h, esto vale beta y esto vale b, a y c. Os recuerdo que si no te lo nombro, lo podéis nombrar vosotros. Y te dice que calculemos los lados desconocidos. Nosotros podemos trabajar ya con distintos triángulos. Con triángulos rectángulos o con teorema del seno, lo conocemos y no dicen nada, ¿vale?
62 grados, esto vale alfa y esto vale 90 grados. Por lo que esto sería 4 centímetros. Voy a poner los nombres que tiene: C, H, A, X alfa. Y este lado pone que se llama H. Por lo que entonces, si yo quiero calcular la H, si yo miro 62 grados, la H está enfrente de 62 grados y conozco la hipotenusa de este triángulo. Por lo que entonces yo voy a usar el seno, porque el seno relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Sería seno de 62 grados, cateto opuesto es H y la hipotenusa es 4. Por lo que entonces la H es 4 por el seno de 62. Calculadora, 4 por seno de 62. Y eso sale 3,53 centímetros, que están hablando, ¿vale? Voy a calcular también el trozo de abajo, que lo voy a necesitar para luego sumarlo. Eso es el cateto contiguo, por lo que el coseno de 62 grados sería cateto contiguo entre hipotenusa. Con lo que es lo mismo, le he llamado X, por ejemplo, X entre 4, por lo que la X sería 4 por el coseno de 62 grados. 4 por el coseno de 62 grados. Y eso sale 1,87 centímetros. ¿Vale? Eso es del primero. Pero todavía me falta el segundo. Del segundo necesito calcular todavía el trozo este y el trozo ese. ¿Vale? Entonces, si empezamos, la H ya la conozco. Es decir, que ya tengo por lo menos del triángulo este, que esto se llama beta. La H la hemos calculado ahora mismo y salía 3,53. Esto se llama beta, esto se llama B, esto se llama H y esto se llama A. ¿Vale? Y tenemos que sacar los otros dos lados. Opciones que tenéis, si no veis mucho, podéis hacer un sistema, que creo que lo he planteado alguna vez. Que no, pues intentamos usar otra vez